La industria de los videojuegos ha sido una empresa que ha tenido tanta repercusión en las últimas décadas, tanto en el ámbito informático como en el de entretenimiento. En este video vamos a ver cómo evolucionan, cómo sus empresas en su sana competencia van innovándolas y qué hicieron para que sean tan populares. Hoy en día, hasta ahora, se juegan muchas de las consolas que fueron muy populares en su momento, las más vendidas y las más innovadoras. La primera generación de consolas de videojuegos salen a partir del año 67, en el que se hace un prototipo diseñado por el ingeniero Ralph Baer llamada la Brown Box, la caja café. Este simplemente era un prototipo que, conectado al televisor, proyectaba un juego muy simple que consistía en que los dos jugadores, cada uno tenía un píxel, tenían que seguirse entre ellos mismos utilizando su control, y así podían seguir hasta que uno atrape al otro. Este mismo modelo, una vez patentado y una vez producido en gran masa, se llamó Magnavox Odyssey, siendo más popular el juego Pong. Se entiende mismo por su nombre, que es un videojuego de ping pong, muy básico, pero a la vez muy divertido. Este mismo juego, incluso haber sido ya patentado por Magnavox, Atari, una industria mucho más popular y mucho más enriquecida por este popular juego Pong, llegó a un acuerdo haciendo que Pong se haga más popular en la plataforma de Atari. Este juego Pong se instaló primero en una taberna con el fin de probar su popularidad y la reacción de los usuarios. Este primer usuario que utilizó Pong simplemente metió una moneda y al poco tiempo muchas personas estaban alrededor de él interesadas con el juego. Incluso en su primer día no sabían si estaba descompuesta el ánfora, pero en realidad era porque sus monedas se habían llenado de tanta audiencia que habían tenido. Por lo cual, esta consola le hicieron una versión doméstica para venderlos en navidades, para venderlos a los hogares y tener todo el tiempo del mundo en lugar de meter una moneda a cada momento. Es así como Atari es uno de los primeros que se suma a esta gran carrera, a esta gran evolución. Para la segunda generación, Atari, ya con más experiencia y con un elevadísimo presupuesto, evoluciona sus consolas domésticas. Es en esta generación que Nintendo se incorpora a esta carrera. Shigeru Miyamoto, uno de los pioneros de esta empresa, fue el que innovó y creó la mayoría de sus juegos. Para la tercera generación, Atari ya se desprende de esta carrera, debido a que sus dueños vendieron su empresa a inversores que no tenían la misma fe, la misma ambición en su empresa. Nunca más iba a crear consolas, esta vez cambió de nombre por Activision, el cual simplemente iban a desarrollar videojuegos. En esta se incorpora Sega, sacando su dispositivo CG-1000. Esta va a ser una industria, el cual va a generar mucha competencia con Nintendo, el cual ya incorporada a esta carrera, va a sacar uno de sus mejores dispositivos, como son primero en Japón la Famicom, pero su versión para venderla a Estados Unidos es la tan reconocida y tan querida por los usuarios como es la NES, la Nintendo Entertainment System, la cual la tengo yo, una versión mini de aniversario por sus 30 años ya de haberse lanzado, siendo esta una de las más conocidas y más populares, incluso las más vendidas, siendo hasta ese entonces la consola más vendida de la historia. La creatividad de Miyamoto y la inversión de Nintendo hicieron que esta consola sea una de las mejores, una de las más innovadoras y muy adelantadas a su época. Uno de sus primeros juegos fue el Donkey Kong, en donde nace nuestro personaje Donkey y el más conocido Mario. Es de ahí en el que parte juegos tan conocidos y populares como son el Super Mario y posteriormente el Donkey Kong. En esta generación, además, como Nintendo siempre ha tenido énfasis en sus dispositivos móviles, nace el primer Game Boy. Ya para la cuarta generación, Nintendo y Sega están dándose hasta por debajo de la lengua en competencia de sus consolas. Sega saca su Sega Genesis,
el cual sale un popular juego que es Sonic, incluso tan popular que hoy se hizo una adaptación en el cine. En su contraparte, Nintendo saca su segunda versión del NES, que es el Super NES, el Super Nintendo Entertainment System, con juegos tan geniales como lo son el Donkey Kong Country, el Mario World y muchísimos otros, el cual lo podemos hoy jugar simplemente descargándonos unos cuantos megas de un emulador de él. Esto abrió paso también a que no solo la industria de los videojuegos sea de fabricación de consolas, sino también de la comercialización de estos videojuegos. Para esta quinta generación, se añade a alguien más, un competidor muy conocido, el cual es Sony, el cual había hecho un convenio con Nintendo para sacar un dispositivo de videojuegos, el cual Nintendo terminó por excluirse de este proyecto, dejando solamente a Sony con sus derechos y sus patentes. PlayStation 1, de las consolas que queremos mucho más después del Nintendo y el Super Nintendo, es la más revolucionaria, porque esta vez tenemos gráficos en 3 dimensiones, con profundidad y con unas gráficas mucho más avanzadas. Es un gran salto a partir de la cuarta generación a la quinta, al también incorporar un disco compacto para así tener un juego más extenso, un juego de mucha más calidad y un procesador mucho más poderoso. Es aquí cuando Sega se queda atrás por tratar de imitar o de igualar, haciendo que su dispositivo Sega Saturn se incorpore de un montón de chips, un montón de procesadores, el cual solo haría aumentar su precio. Incluso su precio al ser tan elevado, muchas casas de comerciantes no querían este producto en sus vitrinas. Es entonces cuando Sony y PlayStation empiezan a ser muy populares y desde aquí van a ser uno de los mayores exponentes en cuanto a la competencia de videojuegos se trata. PlayStation no solamente generaba juegos para una audiencia infantil, sino también para una audiencia mucho mayor, sin hacer restricciones en violencia o en miedo, sacando videojuegos como Resident Evil, Grand Theft Auto, videojuegos que eran incluso para niños como el Crash. Nintendo no se iba a quedar atrás, el cual sacó su Nintendo 64 debido a esto. Su procesador era de 64 bits, pero ellos no iban a incorporar un CD compacto, sino iban a mantenerse con sus cartuchos, lo cual hizo que el Nintendo 64 sea un poco más costoso. Es por esto que la PlayStation, al ser mucho más barata, fue una de las más vendidas y hasta ahora el primer amor de muchos. En la sexta generación, Sega haría su último intento y su último gran éxito, que fue la Sega Dreamcast. Pero es ahí cuando PlayStation saca su segunda versión, el cual es ahora PlayStation 2. Esta le quita de su gran puesto a Nintendo, siendo hasta hoy en día la más vendida de todas las consolas en la historia. Esta vez, con la misma finalidad de tener juegos extensos y de muy alta calidad, se incorpora esta vez el DVD-ROM. Nintendo también saca su producto de sexta generación, el cual es el GameCube. Es entonces cuando un nuevo competidor y uno de los más duros, incluso ya antes, con experiencia en informática y en conexión a internet, se une Microsoft, con su producto Xbox. La primera consola Xbox, a diferencia de PlayStation, tenía una conexión de internet y sus juegos, como es Halo, podía tener la posibilidad de tener juego online. Como nunca iba a dejar sus dispositivos móviles, sale el Game Boy Advance y su versión de color, haciéndose que Pokémon sea uno de los más populares juegos y de los más queridos hasta el día de hoy, haciendo muchas secuelas de esta saga y haciendo muchas adaptaciones en el anime. Microsoft está esta vez un paso por delante con su Xbox 360, obligando a PlayStation a acelerarse en el lanzamiento en cambio de su contraparte el PlayStation 3. Ambas consolas son muy similares, pero esta vez Microsoft va a superar las expectativas de los usuarios. Pero Sony, contrarrestando esto, saca al mercado PlayStation Portátil. Dispositivo muy avanzado para ser un dispositivo móvil, incluso más sofisticado que el Nintendo DS o 3DS. Nintendo esta vez no hará lo mismo que Xbox o PlayStation, sacará
el cual va a hacer que sus movimientos esta vez van a ser los que van a controlar el juego, haciendo juegos tan geniales como es el Wii Sports. Juego tan divertido que incluso es uno de los juegos más vendidos de todo el mercado. Para nuestra octava generación, Sony y Microsoft siguen en esta sana competencia, innovando cada vez y a la par sus consolas. Sony con su PlayStation 4 y Microsoft con su Xbox One, ambas muy similares y que soportan muchísimos juegos, pero cambia mucho su calidad y su aspecto gráfico, su jugabilidad y muchas otras secuelas de sagas conocidas. Nintendo también quiso hacer su secuela de su consola Wii, sacando el Wii U, el cual simplemente cambiaba a un mando en el cual se incorporó una pantalla táctil. Esto no tuvo mucho énfasis en el mercado, ya que sus usuarios no entendían cuál era la innovación en poner una pantalla táctil si el Wii era mucho más divertido de jugar con sus sensores. Así que después de sacar una versión también del Nintendo DS, esta vez en 3 dimensiones, hizo esta vez sacar el Nintendo Switch. Nintendo Switch, siendo esta vez única al ser una consola híbrida, es tanto un dispositivo móvil como una consola para televisión. Para ese entonces, todos seguían su camino, pero fue el juego, como lo conocemos hoy, Fortnite, el cual haría que unan estos tres en su modalidad en línea para que los usuarios de este juego, sin importar su consola, sea PlayStation, sea Xbox o sea Switch, no solamente para estas tres consolas sino también para PC, creando un problema. Los servidores de cada empresa eran muy distintos, el cual tenían que llegar los tres a un acuerdo para que estos juegos no se limiten en no poder jugar entre diferentes consolas, a diferencia de como era antes, poder jugar solamente entre su industria. Y para nuestra novena y nueva generación tenemos el muy esperado estreno de la PlayStation 5, nueva consola que hoy en día está generando tendencia, demostrando así que PlayStation vino para quedarse en esta competencia. Los videojuegos son una industria, como lo había dicho, tanto de informática como de entretenimiento, creando incluso una cultura, el cual hoy se denominan los gamers. Esta industria seguirá por muchos años más, ya que es muy rentable y muy popular entre la cultura. Esto es todo en cuanto al tema que hemos tratado. Espero que haya sido de tu agrado este video. Gracias por verlo, espero que te haya entretenido, te haya ilustrado y muchas gracias.